Dios les bendiga, bienvenido a la clase de física. Vamos a estudiar lo que es la temática sobre termodinámica. Comencemos. Bien, estamos aquí en la cartilla de física, así que comencemos. La termodinámica. Termodinámica en sí viene del griego y significa literalmente fuerzas, dinamis. La termodinámica, en pocas palabras, nos está diciendo que es la dinámica del calor, o sea, las partículas en movimiento. Si podemos ver acá la imagen, tenemos en este caso una olla que le está aplicando calor con estas llamas que salen de esta estufa, y este calor calienta el metal, y este metal a su vez calienta lo que está dentro, que en este caso es agua, y si se fijan, esta olla está abierta, por lo tanto tiene contacto con el aire. Muy bien, continuemos. La termodinámica no solo estudia el calor, sino todo tipo de formas de energía, ya sean mecánicas, ya sean eléctricas, químicas, nucleares y todo tipo de energía, como las potenciales, la elástica. En este caso trabajaremos justamente solo con las energías de calor y trabajo. Además, la termodinámica clásica se ocupa del estado de equilibrio y no de estados dinámicos, para los cuales las fuerzas son importantes. Hoy en día la termodinámica abarca campos tan diversos como la ingeniería, la biología, la química, la medicina, entre otras. Se podría decir que la termodinámica es la ciencia que estudia las transformaciones energéticas. Entonces, es un concepto bastante amplio que cuando ustedes vayan estudiando en las carreras universitarias se darán cuenta que lo mirarán en todas las ramas de las ciencias, específicamente las ciencias naturales. Algunos conceptos básicos que vamos a comenzar a comprender y a manejar son los siguientes. Por ejemplo, el concepto de sistema. Es un concepto bastante claro y amplio. El sistema es una región del espacio definida por un observador. Todo aquello que no sea parte del sistema se considera los alrededores o el entorno. Todo sistema está definido por ciertas fronteras que pueden ser físicas o imaginarias. Entonces, tenemos acá este esquema donde nosotros podemos observar claramente un lugar. Este lugar es el lugar donde nosotros vamos a investigar, nosotros como científicos. ¿Quiénes son los que estamos investigando? Aquellos que se llaman observadores. El observador es aquel que está investigando. El que está investigando va a delimitar un área, una frontera, esta zona de acá. Entonces, por ejemplo, dijimos nosotros que esta parte de aquí va a ser el sistema y todo lo que está por acá va a ser su alrededor. Los alrededores sería esta parte de acá, o también llamado entorno. Entonces, el sistema va a ser el lugar que nosotros necesitamos saber qué está pasando. Pero recuerden que muchas veces el sistema puede entrar en contacto o interacción con su entorno. Según las propiedades de estas fronteras, el sistema se clasifica en 3 tipos, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros vemos que los sistemas se pueden clasificar en un sistema aislado, que es un sistema llamado también sistema termo, en el que es un sistema completamente ideal. ¿Y qué nos explican acá? La lata de jugo, el sistema, está aislada dentro de una hielera de playa, siempre y cuando la niña no abra la hielera. Entonces significa que si mientras esto no se ha estado abierto, significa que esta zona de acá va a estar completamente fría. Entonces esto lo vamos a llamar un sistema aislado, un sistema termo. Tenemos ahora el segundo sistema, que es un sistema cerrado. En los sistemas cerrados no existe interacción ni de masa ni de calor. Entonces el sistema, en este caso el ejemplo que nos dan acá es que el sistema es el helio, en este caso, en este globo. La frontera del sistema de látex, que sería en este caso la estructura de hule, que nosotros la conocemos, o látex, es flexible pero impermeable a la masa. O sea, significa que puede haber interacción de calor, pero no interacción de masa. Mientras que en el sistema aislado, que hemos visto anteriormente, no hay ni interacción, ni intercambio de masa, ni tampoco intercambio de calor. Vamos ahora con el sistema abierto. Ese sistema abierto es la frontera del sistema, es la tetera. El sistema es el agua, líquido y vapor dentro de ella. Entonces aquí en el sistema abierto sí hay transferencia de calor y transferencia de masa. Ahora vamos con las propiedades térmicas.
Bien. Las propiedades térmicas es una variable que cuantifica la situación de un sistema. Podemos clasificarlas en intensivas como en extensivas. Serán intensivas aquellas que no dependen de la masa del sistema. Por ejemplo, el calor, la temperatura y la presión. Estas son independientes de la masa. Aquellas que dependen de la masa del sistema, como por ejemplo el volumen, el peso, se denominan extensivas. La división de dos propiedades extensivas entre sí dan como resultado una propiedad intensiva. Ahora vamos con el concepto de estado. Es la condición del sistema definida por sus propiedades termodinámicas. Si un sistema en dos momentos distintos presenta los mismos valores que de sus propiedades, se dice que estuvo en el mismo estado en ambos instantes. Por tal motivo, a las propiedades termodinámicas a veces se le da el nombre de propiedades de estado. Aquí vamos a hablar de tres propiedades de estado bien interesantes. En este caso, por ejemplo, si un estado pasa a otro estado, pero hay una de estas características que se mantienen constantes, entonces nosotros le vamos a llamar un proceso. Y a estos procesos nosotros le vamos a llamar propiedades de estado. Entonces, estas propiedades o procesos se le llaman isotérmicas, isobáricas e isocóricas. ¿Qué es una isotérmica o un isotérmico? Es aquella que se mantiene la temperatura constante. Entonces, cuando una temperatura se mantiene constante de un estado a un segundo estado, entonces le llamamos un proceso isotérmico, porque su temperatura se mantuvo la misma. Si cuando pasa de un estado a otro, en este caso este proceso, nosotros llamaremos a este proceso un proceso isobárico, cuando su presión va a ser constante y cuando su volumen o tamaño se mantiene constante, entonces llamaremos nosotros que es un proceso isocórico. Continuamos. Vamos ahora con lo que es equilibrio. Se dice que un sistema está en equilibrio siempre y cuando no ocurran cambios en sus propiedades sin ningún estímulo externo. Veamos cómo será esto con un mejor ejemplo. Bien, ahora acá tenemos el ejemplo que les había mencionado. Tenemos acá lo que es la parte introductoria. Este es un simulador. En este caso, acá tenemos este recipiente. Tenemos una presión, que es una presión de 0 atmósferas. ¿Qué pasa a nosotros si le comenzamos a agregar, en este caso, gases? Mire, comenzamos con la bomba a agregar. Se fija, cada partícula es cada molécula de gas. Bueno, ya tenemos eso. Entonces, miren, nosotros acá tenemos, ahora aquí hay una presión de 28.8 atmósferas. La temperatura es de 300 Kelvin. Ok, ¿qué pasa ahora si yo en este caso comienzo a hacerle presión? La presión está aumentando, miren, pasó de 27 a 32 atmósferas. Pero ¿qué pasa también si yo le agrego calor? ¿Será que va a aumentar la presión? Veamos si es cierto. Está en 34, comenzó a subir la presión. Mire, la temperatura también comenzó a crecer. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito presión a este? Le quito presión, ya no dejo de darle fuerza. Comienza la presión a disminuir. Aquí tenemos en este caso el barómetro, ¿no? Ahora, si yo le comienzo a disminuir el frío, miren lo que va a pasar, la presión comienza a disminuir, por lo tanto las partículas ya no van a comenzar a moverse tanto y la temperatura en Kelvin comenzó a descender bastante hacia abajo. Entonces, miren que la atmósfera ahora es de 5 atmósferas, 4 atmósferas, 3 atmósferas. Entonces ahí tenemos eso. Si nosotros esto lo hemos colocado con respecto a un tiempo determinado, ¿cuánto pasaría en este caso? Si volvemos a hacer el mismo esquema, fíjense, comenzamos a agregar en este caso, comenzamos a agregar gas, digamos, cuando llevémoslo a 16 atmósferas, 300 grados Kelvin. Miren, comencemos a ver el tiempo. ¿Qué pasa a nosotros si el calor lo empezamos a aumentar? Miren cómo va aumentando la presión con respecto al tiempo. Y miren cómo va aumentando la temperatura con respecto al tiempo. Si se fijan cómo está eso. Ahora nosotros comencemos a disminuir esa temperatura. Miren que la presión y la temperatura va comenzando a descender con respecto al tiempo. Si estamos hablando de que son presiones pascales sobre cada segundo, ¿no? Entonces comenzamos a bajar eso. Y así es la forma como se maneja esto. Ahora, ¿qué pasa cuando mantenemos nosotros constantes algunas condiciones? Cuando mantenemos constantes ciertas características, a lo que nosotros llamamos, en este caso, procesos, en este caso, isotérmicas, isobáricas e isocóricas. Recuerden que la isoterma es cuando la temperatura se mantiene constante. ¿Qué pasa a nosotros si mantenemos constante la temperatura? A ver, vamos a agregar en este caso gas. Vamos a comenzar gas.
Ya comenzamos a agregar el gas. Está a 3.2 atmósferas. Entonces miren las partículas que estamos colocando ahí. Pesado y ligero. Estamos hablando de partículas pesadas. Colocamos un cronómetro, contador, cuántas colisiones se están colocando. Miren las colisiones, ya hubo una colisión. Vamos a ver cuántas colisiones hay. Están contando las colisiones que existen por ahí. Ahora, miren que las colisiones van en una parte calidad ahí, ¿verdad? Poca. Bueno, ahora veamos qué pasa si nosotros mantenemos constante la temperatura. ¿Qué pasa si mantenemos constante la temperatura? Pero comencemos a agregarle presión. Comencemos a agregarle presión. Pero la temperatura se mantuvo, ¿cómo? Se mantiene constante. Estamos agregándole presión. Mire, la presión es de 5.8 atmósferas. Mire la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? Mire lo que pasa con la temperatura. ¿Se mantiene cómo? Se mantuvo constante. El volumen, ¿qué pasó con el volumen? Disminuyó. ¿Por qué? Porque lo reducimos. ¿Qué pasó con la presión? ¿La presión qué? La presión aumentó, pero la temperatura se mantuvo constante. ¿Qué pasa si no? Entonces, como se mantuvo constante la temperatura, es un proceso, en este caso, isotérmica. Vamos ahora con un proceso, en este caso, isocórica. ¿Sí? Vamos con una isocórica. Vamos con una isocórica. Vamos a ver cuál sería la isocórica. A ver si ustedes se acuerdan cuál es la isocórica. Exacto, la isocórica es cuando se mantiene lo que es el volumen constante. Entonces vamos a colocar una isocórica. Y entonces acá, miren, volumen constante, no podemos hacer nada, sino que vamos a agregar acá, va a ser mayor temperatura. Como sabemos mayor temperatura, le aplicamos calor. Y miren, la presión va aumentando, pero en este caso, el volumen se mantuvo constante. Miren, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mantenemos la presión constante? Presión constante. ¿Qué pasa si mantenemos la presión constante? Miren qué pasa. Si nosotros mantenemos la presión constante, le vamos a meter calor, pero ¿qué va a pasar? El volumen se va a expandir. Ahí tenemos en este caso este ejemplo. Espero que hayan comprendido. Dios les bendiga.